Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. 7 de la noche, 8 minutos. Hay expectativa por la reunión convocada por el Gobierno Nacional que buscaba concertar una nueva cifra de incremento del salario mínimo tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto emitido en diciembre. Ya se conoció la cifra que propondrán los empresarios y los trabajadores. Gobierno, empresarios y trabajadores pondrán nuevamente sobre la mesa sus propuestas del incremento del salario mínimo para este año tras la decisión del Consejo de Estado. La discusión tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo este lunes 16 de febrero desde las 10 de la mañana. Los empresarios dicen que mantendrán su propuesta de un aumento que no supere el 7,2% para futuras contrataciones. Nosotros, pues, lo lógico hoy sería unir factor de productividad con inflación. Eso nos da el 7,2. Por ahora llevaremos a la mesa la fórmula que nosotros tuvimos inicialmente. Las centrales de trabajadores piden que el gobierno se mantenga en ese 23,7%. La cifra que se va a plantear va a ser la misma, o sea, el mismo de 23%, dado de que ya los colombianos y colombianos han venido aplicando esto en sus salarios, han venido, digamos así, percibiendo este incremento. Algunos empresarios dicen que mantendrán el aumento del 23% en su nómina actual. Bueno, algunos dicen que la van a mantener, otros están esperando cuál va a ser ese nuevo decreto para mirar qué se hace. Lo que pasa es que si ya yo tengo un contrato por el salario mínimo como fue decretado, es muy difícil que yo pueda decirle al empleado mañana, y por ley no se puede. Los trabajadores no pueden pagar los platos rotos de ese error del gobierno. Entonces, por eso, digamos, mantenemos la crítica alrededor de la decisión, pero sí creemos que hay que hacer el esfuerzo por mantener el salario definido en el mes de diciembre. En Colombia, 2.4 millones de personas devengan el salario mínimo. Para ellas es aún mayor la expectativa por la discusión que influirá directamente en el ingreso de sus hogares. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 7 de la noche, 10 minutos, retomamos la información con la que iniciamos nuestra emisión. A esta hora se registran varias emergencias en algunos municipios del Valle de Aburrá por las fuertes lluvias. Varias quebradas se desbordaron y hay vías cerradas por derrumbes. Erika Zapata, ¿cómo avanza esta situación? Catalina, muy buenas noches. Así es, debido a las fuertes lluvias de los últimos minutos ocurrieron diferentes emergencias en algunos municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero escuchen, en este momento está cerrada totalmente la autopista Medellín-Bogotá por varios deslizamientos de tierra. Las autoridades trabajan en ese punto para habilitar totalmente esa vía, esa autopista tan importante, y teniendo en cuenta sobre todo que estamos en fin de semana y aumenta todo el tema de la movilidad. Pero miren, en este momento estoy aquí en la ciudad de Medellín, límite con el municipio de Bello. Esta vivienda lo perdió todo. Las personas que habitan aquí perdieron todos sus enseres porque una quebrada de nombre La Madera se desbordó totalmente. Ahí vemos a los organismos de socorro que siguen sacando los enseres que se perdieron de esta casa. Momentos de angustia. 2 personas en la ciudad de Medellín que también resultaron lesionadas por una estructura y que en este momento se encuentran en centros asistenciales. No todas las viviendas perdieron los enseres, pero sí tuvieron inundaciones. Ustedes se van a preguntar hasta dónde llegaba el agua. Llegaba más o menos hasta este punto. La gente muy angustiada, se unió la comunidad, líderes sociales, por eso se cerró totalmente esta vía para atender esta emergencia. Sigue lloviendo a esta hora en otros municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Aquí ya se calmó el agua, sin embargo sigue siendo compleja esta situación. Esta fue la quebrada que se desbordó y que según los habitantes de este punto, pues se desborda cada vez que llueve fuertemente. Empieza a ceder esta estructura. Inundaciones en vía pública, sobre todo en la ciudad de Medellín, de Bello, de Sabaneta y también de Copacabana.
Impresionante la imagen, Erika, gracias. De otro lado, esta tarde también las lluvias regresaron a Montería. En todo el departamento de Córdoba se mantiene la alerta por los altos niveles de 3 ríos. Varias familias permanecen en albergues temporales y toneladas de ayudas siguen llegando al departamento. Daniela Pachona, ¿cuántos damnificados le entregarán esas ayudas? Alejandra, televidentes, 20 toneladas de ayudas que están dirigidas a cerca de 150.000 damnificados que se reportan aquí en el departamento de Córdoba. Nada más en Montería se habla de más de 30.000. Televidente, si usted quiere donar, hágalo a través de canales oficiales o incluso de la Cruz Roja. Hace pocos minutos fuimos testigos de cómo llegaban aquí bolsas de ropa y de inmediato todos la utilizaron. El que estaba con frío, bueno, ya se ponía su camisa, su buzo, o el que estaba descalzo incluso caminaba más cómodo. Por eso la palabra clave por estos días es solidaridad. Y a propósito de ello, hoy ocurrió algo histórico aquí en Montería. Por primera vez aterrizó un avión de carga de los más grandes de Avianca y trajo 20 toneladas de ayudas. Esto, además de ser algo histórico, fue algo esperanzador. Vean por qué. Pero si de algo sabe este pueblo, es de salir adelante. Este es un pueblo resiliente, berraco, echado para adelante y solidario. El que haya aterrizado este avión carguero, este A330 en Montería, es el resultado de la coordinación entre muchísimos actores, entre la aeronáutica civil, entre Airplan, entre por supuesto Avianca, entre los aliados sociales que decidieron donar ayuda humanitaria. Estamos transportando la esencia de lo que nos mueve a nosotros como colombianos. Cuando más lo necesitamos siempre estamos ahí, unidos, no importa de dónde seamos, no importa dónde estemos. Nada más en el departamento estamos hablando de 51 puntos de alojamiento o lo que conocemos con albergues, lugares a los que principalmente van a llegar estas 20 toneladas de ayudas. Hicimos un recorrido más temprano por diferentes albergues. Aquí donde nos encontramos es el Coliseo Ferias, un lugar que se ha convertido, después de ser tradicional para la cultura, pues se ha convertido en la casa de aproximadamente 2.000 cordobeses. De eso, de su día a día, de cómo han pasado las horas durante estas 2 semanas, les cuento en el siguiente informe. En ese colegio donde se aprendía con ilusión para el futuro, ahora se asume la incertidumbre del presente. Rostros que hablan del dolor de perder una vida construida con esfuerzo, pero que lluvias atípicas se la llevaron en una sola noche. La casa quedó inhabitable y la parcela todo se perdió. Aquí duermen, comen, reciben atención médica, improvisan cocinas, salones de belleza. Y la inocencia de los niños distrae a los grandes del desconsuelo y hasta del desespero por no saber cuándo volverán a tener un lugar donde vivir. Ana, ¿cómo le explica a su hijo que la vida les cambió, que deben estar aquí, que no regresan a su casa, a su día a día? Pues a veces me da vaina cuando él me pregunta que si la casa o que si quiere ir para mi mamá o que me pregunta por lo que teníamos, porque es verdad, él me pregunta. Y me pregunta por la mamá, que él le dice mamá a mi mamá. Y pues, yo le digo que mi mamá está lejos. Y que la casita se la llevó el agua, pues yo no le he hecho mentira, yo le digo la verdad a él. Bien, ¿con qué pasó tanto tiempo? La música también se convierte en el arrullo para pasar las horas. Ya llevan 11 días aquí. Me la pasara sin nada, pero como canto, eso me hace sentir libre, me hace sentir yo. Cuentan que la ayuda de la alcaldía y la solidaridad de los colombianos ha sido fundamental y agradecen un techo temporal que cobija a 6.000 damnificados y a cientos de animales. En estos alojamientos viven un día a la vez. Un día a la vez. Miren, después de 2 días de intenso calor aquí en Montería y sus alrededores, esta tarde volvió a llover y llovió fuerte durante por lo menos 1 hora. Sentíamos cómo recordaban los habitantes de estos albergues, recordaban pues la zozobra, el temor, el dolor de la pérdida que les representó estas intensas lluvias atípicas desde hace 2 semanas. Por eso también las autoridades han recordado que se mantiene la alerta roja en 3 ríos. Uno de ellos es el río Sinú. Aquí seguiremos en Noticias Caracol del lado de la gente, del lado de Córdoba.
Sí, señora Daniela, gracias. Entre tanto, la situación también sigue siendo muy compleja en Nariño. En lo que va corrido del año, las emergencias por las lluvias en el departamento dejan casi 14.000 personas afectadas, 3.800 familias han perdido su techo y 18 municipios han sufrido inundaciones, esto según la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres. Noticias Caracol acompañó a una misión humanitaria que llevó las primeras ayudas a los damnificados. El video lo grabaron ellos. Impotentes vieron cómo el río les robaba su casa. Su esfuerzo de muchos años zozobraba en segundos en las aguas del río Iscuandé, en Nariño. El agua llegó a los techos de las viviendas y en otros casos arrasó veredas enteras. Varios municipios del Triángulo del Río Telembí se han visto afectados, entre ellos Santa Bárbara de Iscuandé, donde no cesa la lluvia y su gente ha soportado fuertes inundaciones. El señor Montaño vivió en carne propia el castigo del invierno. Pues fue muy tenaz, fue muy duro, todo esto se fue al plan, enteramente todo se fue al plan. Nosotros perdimos todo, todo se mojó, la casa se deterioró, se desbarató por completo. A doña Ana Lucumí se le mojó todo, camas y colchones quedaron inservibles. Todos los colchones se nos mojaron la ropa, vea, hasta hoy estamos secando ropa porque quedamos ni con qué dormir. Los niños que ya iban a iniciar clases perdieron sus útiles escolares, cuenta Raúl Solís. Los muchachos ahí están estudiando y uno no tiene cómo comprar los útiles porque pues lo poquito que uno tenía pues lo perdió. Entonces, pues. Como una purga en las casas, el agua entró y se llevó todo. Por eso las calles lucen como cementerios de muebles y electrodomésticos. Navegamos el río Telembí, como 3 afluentes más se han desbordado, causando una inmensa emergencia invernal aquí en Nariño. Más de 2.000 familias se han visto afectadas y necesitan ayudas urgentes, sobre todo en la zona rural, donde el invierno ha causado más estragos. El pedido de auxilio fue escuchado por el Consejo Danés para Refugiados, aunque esta ONG, financiada con cooperación internacional, atiende a víctimas del conflicto armado. En este caso, centra su atención en la emergencia invernal, cuenta Juliet Perea, líder de emergencias. Nuestro enfoque está ligado a respuesta por conflicto armado. En este caso, estamos respondiendo también por desastres naturales. O sea, el enfoque del Consejo Danés para Refugiados y también de sus socios es poder atender familias afectadas por diferentes eventualidades. La presencia de grupos armados ilegales en la región hizo más compleja la operación humanitaria, pero no logró desanimar a la comisión que junto a los miembros de Proinco navegaron los ríos para llevar las primeras ayudas a las poblaciones más afectadas. Estamos atendiendo con más de 1.000 ayudas humanitarias de diferentes componentes: seguridad alimentaria, higiene familiar, higiene menstrual, y hábitat y educación, porque ese es un tema también muy importante, que cuando pasan este tipo de cosas los más afectados son también los niños. En las primeras horas de la mañana, los miembros de la misión humanitaria empezaron a mover los kits de emergencia. 2 lanchas como esta hicieron parte de la caravana fluvial. El equipo recorrió varios puntos del río Iscuandé con más de 1 tonelada de alimentos para los damnificados. Uno de esos lugares fue la vereda La Fragua. Gonzalo es miembro del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Iscuandé. Ya la verdad, eso ha sido una ayuda muy buena que ha llegado. De hecho, he hecho el recorrido con ellos y eso, ahorita que llegamos a todas las veredas, la gente, mejor dicho, estaba a la espera. Hubo gente que se sentó desde por la mañana a esperar que llegaran a hacerles el censo. La entrega de ayudas en terreno obedece a un estricto protocolo de censos previos para llegar a los más necesitados. Aunque las alcaldías entregan algunas ayudas, no son suficientes. Ahora mismo estamos comenzando también la distribución de unas ayudas que nos vino desde el departamento de Nariño en coordinación con el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé. Es de decir que esto pues desborda las capacidades del municipio. Por eso agradece las ayudas de la cooperación internacional, pero también ellos reconocen
que los damnificados son muchos y no pueden llegar a todos. Precisamente ha habido un tema de articulación con gestión de riesgo, quienes han hecho llegar algunas ayudas. Obviamente no es suficiente porque, como vemos, el desborde de la emergencia ha sido de gran magnitud. La idea es que nosotros podamos articular y que aquellas familias, hogares que no han podido ser cubiertas por esas ayudas puedan ser atendidas por nosotros. El río convoca a la gente, pues produce alimento y transporte. En toda la región del Pacífico, los ríos son sus autopistas, pero también su peor problema en época de invierno. El secretario de Planeación pide ayuda en la conexión vial Iscuandé-Guapi, un proyecto en marcha. En estos momentos está en ejecución un proyecto que es la formulación y la obtención de esos estudios y diseños de la vía Guapi-Iscuandé, que de alguna manera nos pueda conectar terrestremente, de manera terrestre, con el hermano municipio de Guapi, Cauca, que a su vez también Guapi tenemos entendido que tiene proyectos de interconexión terrestre con el municipio de Popayán. Por ahora lidian con el invierno, el más fuerte en los últimos 50 años según la alcaldía, y piden misiones humanitarias como la que ejecuta por estos días el Consejo Danés para Refugiados. Las lluvias no cesan y los vulnerables, como el señor Montaño, ruegan porque no se vuelva a crecer el río. Colombia decide 2026, faltan 21 días, 12 horas, 27 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y es momento también para activar el radar de la política fin de semana, y lo hacemos con las tensiones y, ojo, de muy alto voltaje entre la directora del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, y quien iba a ser su cabeza de lista para Senado, Sofía Gaviria. La ex senadora y hermana del ex gobernador Aníbal Gaviria responderá este lunes a las críticas de Betancourt, quien la acusa, entre otras, de maquillar la realidad a su conveniencia, en trinos como eso que ven ustedes en pantalla. Gaviria, por su parte, habla de difamación, montaje, atropellamiento y falta de cumplimientos de acuerdos. Conocimos por fuentes cercanas a Gaviria que en ese pronunciamiento, donde confirmará su renuncia al partido y a la candidatura, también anunciaría medidas judiciales contra la directora de la colectividad. Pasaríamos entonces del terreno político a los estrados. Y hablando a propósito de Ingrid Betancourt, hoy estuvo acompañando al precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en una correría por Bogotá. Según su equipo de campaña, estuvieron escuchando las principales preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad y también de desempleo. Pero continuamos con Juan Fernando Cristo y su correría por Popayán. Según el candidato, habló con los caucanos y les contó de las propuestas con las que busca frenar la ola de violencia en ese departamento. Y de otro lado, seguimos también con Claudia López, ya la vamos a ver, Claudia López, que llegó hasta el municipio de Duitama, en Boyacá, donde compartió sus propuestas como la creación del tren de carga y pasajeros que conectará el altiplano cundiboyacense con Bogotá y Soacha. Y vamos a cambiar de tema porque, a propósito de los carnavales de Barranquilla, aquí los vemos en las fotografías, son varios los precandidatos presidenciales que han estado en esta festividad. Algunos de los integrantes los vemos en una de las fotos de la Gran Consulta por Colombia, como Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, David Luna, Juan Daniel Oviedo, estuvieron allí celebrando, de hecho, en la muy popular tiendecita en Barranquilla, pero también tenemos a Mauricio Liscano en esa fotografía, vestido de cumbiambero, quien iría, o va mejor, directo a primera vuelta. Y vamos a finalizar con un dato. Ya comenzó la impresión y distribución del material electoral a más de 67 países para que los colombianos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Recordemos, y ojo a esto, que los comicios en el extranjero comienzan una semana antes del 8 de marzo. Y de esa manera terminamos el radar de la política. Diogo Elías, CEO de Avianca Cargo, pasó por Empresarios 360 de Negocios DITU para analizar el panorama del sector. Destacó el impacto de San Valentín en la operación logística y advirtió sobre los desafíos que representa el incremento del salario mínimo y la revaluación del peso. Además, envió un mensaje al futuro gobierno sobre lo que debe priorizar para que Colombia consolide su protagonismo internacional.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Ditu, Empresarios 360. El día de hoy hemos llegado al Aeropuerto Internacional de Miami para conversar con Diogo Elías. Él es el CEO de Avianca Cargo. Diogo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti. Gracias por estar acá y nos visitar. Pues es un día muy especial con motivo de San Valentín, una de las fechas más importantes para los estadounidenses y también para el sector floricultor y para ustedes en Avianca Cargo, que son los responsables de entregar una carga importante por cuenta de la industria de las flores que exporta por estos días a Colombia. Hablemos, por favor, de sus resultados para este 2026. Claro que sí. Acá estamos en el principal destino donde viene la flor, desde Colombia, y a su principal mercado, que es Estados Unidos. Y por Miami ingresa casi 90% de toda la exportación que sale de Colombia. Estamos haciendo eso hace más de 50 años, transportando con cargueros flor desde Colombia, Bogotá y Medellín principalmente, hacia los Estados Unidos. Así que emocionado. Sabemos, Diogo, que por estos días la operación se dispara de manera exponencial. ¿De cuántas toneladas estamos hablando que se encarga Avianca Carga de poner acá en los Estados Unidos? Porque llegan principalmente a este aeropuerto, sí, pero son distribuidos posteriormente a los 50 estados de esta nación. ¿Y en cuántos vuelos? Bueno, nosotros transportamos en una semana regular como 45 vuelos a la semana para Miami, desde Bogotá, Medellín y Quito, en esa orden. Pero en la temporada ese volumen puede triplicar. Entonces nosotros vamos a cerrar, Valentín, cerca de 320 vuelos cargueros desde Bogotá, Quito y Medellín hacia Miami y Los Ángeles. Esos 320 vuelos representan un 6% de crecimiento. 19.000 toneladas fue la cantidad de flor que vamos a cerrar esa temporada. Eso significa por lo menos que cada una de 3 flores en Estados Unidos fue transportada por Avianca Cargo. Hablemos también de esas frecuencias semanales que hoy están operando en Colombia, Diogo, y cómo planean ustedes mantener esa dominancia considerando la creciente competencia. Sí, claro. Sí, estamos orgullosos de una vez más terminar la temporada de San Valentín, así como fue el año pasado, así como fue en los últimos años, como el principal transportador entre Colombia y Estados Unidos de flores. Y claro, hacer inversiones en flota, incrementamos la flota el año pasado, volamos una flota carguera que son Airbus 330, cada despegue lleva como 62, 65 toneladas, depende del tipo de carga. Entonces, por eso, esa sumatoria de ser especialista, hacer inversiones en certificaciones, que nosotros somos certificados especialistas en mover carga perecedera, por ejemplo, farmacéuticos también. Ahora le pregunto también por temas macro y que además nos afectan a todos o nos benefician a todos los que trabajamos en Colombia, y es la inflación y también la volatilidad del peso, que ha sido una de las tendencias recientes en los últimos meses en el país. ¿Esto estaba afectando los costos operativos de ustedes? Tuvimos, claro, un incremento en salario, tuvimos una evaluación de la moneda nacional del peso, entonces eso sí genera más presión en costo. Y compañía aérea, siempre comentamos que es una compañía que hay que manejar muy bien los costos. Todos los años seguir buscando eficiencia. ¿Por qué? La flor solo vuela tanto y solo crece tanto porque somos eficientes. Más del 92% de la flor se transporta a los Estados Unidos vía aéreo, no marítimo. Marítimo representa un 8%, a veces 10%. Entonces depende mucho del aéreo. Entonces el aéreo no hace parte fundamental del costo del floricultor, del pescado, de la fruta que se exporta. Entonces yo no soy capaz de ser costo eficiente. Eso va a ser transferido a un precio que con seguro se va a transferir al precio del producto, por ejemplo la flor acá, y quizá otro mercado se puede ser más competente, más eficiente, y ahí pierde el mercado Colombia. Entonces tenemos que estar atentos en todos esos movimientos. Y a propósito de ese tema también, le consultó por el salario mínimo de los colombianos en este 2026. Usted sabe, Diogo, que tuvimos un incremento importante, sí, estamos hablando de un 23,7%. Ustedes son más de 500 empleados solo en Colombia. ¿Cómo le están dando manejo a esta situación puntual? Claro, tenemos el grupo Avianca, que tiene su mayoría de los empleados en Colombia, así como Avianca Cargo, también la mayoría están basados en Colombia. Entonces, como contaba, tenemos que buscar eficiencias en la cadena completa, sea con proveedores, sea rotando más los aviones, sea llenando 1 kilo más en cada avión, sea buscando cada eficiencia en cada etapa del proceso
para tratar de compensar eso, porque seguramente va a ser difícil para nuestros clientes, así como nosotros, trasladar los costos a los precios. No puedo despedirlo sin hablar también de un tema muy importante para todos los colombianos. Sabe que estamos en una época preelectoral que va a ser definitiva de cara al futuro de Colombia. ¿Qué le pide usted al mandatario, a la persona que vaya a asumir las riendas del país en pocos meses? Pero acá el mandatario debería estar, claro, enfocado en cómo cada vez más se transforma Colombia como un protagonismo en las áreas que es especialista. Por ejemplo, citamos acá varios productos que se exportan. Cómo cada vez más hacen mejores relaciones con países importadores, no depender solo de un país, cómo podemos abrir más fronteras aún con otros países. Se importa mucha flor, no solo Europa, Asia. Cada vez más esa diplomacia, esa abertura, esa cercanía a las empresas, eso que genera fundamental empleos, se genera divisas al país, se genera orgullo, además, de ver esos productos en distintos mercados en el mundo, no solo en Estados Unidos. Diogo Elías, CEO de Avianca Cargo, gracias por acompañarnos en Empresarios 360 de Negocios DITO. Gracias a ti. A ustedes también gracias por su compañía y nos vemos en una próxima oportunidad. Marce, gracias y feliz noche para usted. 7:56 de la noche. Hoy, día de San Valentín en Estados Unidos, el amor por las mascotas también tiene un impacto económico. En ese país se proyecta un gasto superior a los $2.000 millones en regalos y detalles para perros y gatos. Un sector que toma cada vez más fuerza en esta celebración. Nicolás y su esposa consideran a Penny de 6 meses mucho más que un integrante de su familia. Penny para nosotros es un símbolo de unión de nuestra relación, entonces ella, ese es el significado y es nuestra compañera. Por eso también buscan que socialice con amigos perrunos y celebrar juntos el San Valentín. Vamos a llevarlas a la playa, que vamos a pasar el día por allá. De pronto le preparamos una comida especial o algo, una carnecita, un pollito, usted sabe lo que le gusta a los perros. Entonces, algo así. Y es que el trato especial para las mascotas en San Valentín es una tendencia que está tomando fuerza y va desde regalos hasta fiestas y experiencias. Bueno, a mí me encanta ponerle pañoletas de temáticas, entonces siempre ahora en San Valentín tenemos muchas de corazones y no darle premios, consentirla más de lo normal. Paseos y muchos treats. Y ellos van a tener una fiestecita con unos amiguitos perrunos y les vamos a dar muchas galletitas y mucho cariño. Se estima que los estadounidenses gastarán más de $29.000 millones en San Valentín este año. De esa cifra, $2.100 millones serán en regalos para mascotas, un aumento frente a los $1.700 millones del año pasado. Aparte de hacerle su baño, darle sus nuevas pelotas, sus juguetes, a ella le gusta mucho salir a nadar, entonces aprovechamos y vamos a una playa aquí en Miami para que nade un rato. Realmente estos seres de luz, cuando están ya en nuestro hogar, nos cambian completamente la vida y lo menos que podemos hacer es ofrecerle también una calidad de vida a ellos. Un fenómeno que deja claro que el amor por las mascotas ya es parte importante del negocio que también supone el San Valentín. Según la Federación Nacional de Minoristas, alrededor del 35% de los estadounidenses planea comprarle un regalo a su mascota en este día de San Valentín. En promedio, gastarán alrededor de $30, unos 120.000 pesos colombianos para consentirlas. Bueno, también se vale consentir a las mascotas en este día. Terminamos, estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya viene Sábados Felices. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena noche.